Hola, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Les agradezco particularmente a autores, libreros, profesionales de los medios de comunicación y con mucho cariño a todos nuestros lectores y amigos que participan hoy en esta sesión. Lo que hacemos esta tarde, tarde-noche o mediodía, dependiendo del lugar donde se encuentren, porque sé que es una conexión que se está emitiendo en varios países, es presentar el libro La Gran Pausa, Gramática de una pandemia, en el que han participado 13 autores que a continuación van a hacer pequeñas presentaciones de cada una de sus partes, en las que han ellos escrito un capítulo, y después habrá espacio para un pequeño debate a partir de las preguntas que surjan en el chat o algunas que nos han llegado ya previamente. Y con todo esto, pues, ¿qué intentamos hacer? Pues explicar o hacer un intento de explicación de qué es lo que estamos viviendo en un momento de una complejidad inusitada, un acontecimiento para el cual no teníamos ni ideas ni herramientas para comprenderlo, y sobre la marcha nos estamos adaptando a él. Es importantísimo con voces autorizadas, con voces heterodoxas que nos permitan desde la crítica, pero desde el gran conocimiento, suficientes para hacer esta interpretación. Y qué mejor que la de los colaboradores que tenemos hoy con nosotros, todos ellos o bien miembros o bien colaboradores de la Real Academia Europea de Doctores, que además cada uno en su disciplina tiene un recorrido y un reconocimiento fuera de toda duda y por todo el mundo reconocido, y que ahora pues expondrán sus diferentes conclusiones. Este libro es importante por lo que explica de lo que ha sido la pandemia, pero sobre todo por las claves para saber cómo manejarnos en la sociedad que emergerá después de esta pandemia. Durante todos estos meses hemos tenido una sobredosis de información que nos ha llegado por todas partes, medios, ha creado actitudes adictivas, saber cada día qué pasaba, en qué punto nos encontrábamos, en qué fase, etcétera. Y ahora llega el momento de empezar con una cierta reflexión, de digerir todo y de entender el nuevo mundo una vez volvemos otra vez a la calle. Desde Malpaso, que es la editorial que publica este libro, lo que buscamos es animar conversaciones y dar cabida a voces críticas que no se conforman con el discurso habitual, para de ese modo intentar aproximarnos un poquito mejor a una comprensión de la realidad más poliédrica y en definitiva pues más rica. Este libro creo yo que encarna todo eso, y por ese motivo es un placer para mí y un honor presentar a todos estos autores y al mismo tiempo invitar a su lectura, que al final es el mayor de los placeres y la mayor recompensa, a todos aquellos que estén ahora viéndonos y a aquellos que en un futuro lo puedan hacer. Muchas gracias, y ya a continuación le doy la palabra a José Ramón Calvo, que será el que dirigirá un poco el debate con el resto de los autores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y evidentemente también quiero dar las gracias primero a mis colegas y amigos autores de este libro, porque además debo decir que cuando la editorial me encargó la realización y la coordinación de este libro, pues yo acudí a un grupo muy distinguido de amigos, que son estos que están aquí, a los que directamente debo decir que atraqué, porque les dije, necesito tener sus contribuciones en 2 semanas. Y la verdad es que todos y cada uno de ellos fueron absolutamente cumplidores, y gracias a eso pudimos tener el libro, y por tanto que sirva esta oportunidad pública para agradecerles ese compromiso. Desde el punto de vista de alguien que tuvo la suerte de coordinar a un grupo tan espléndido de personalidades, pues debo decir que ha sido un trabajo altamente gratificante. Fue fundamentalmente la posibilidad de interactuar en un tema que nos preocupaba especialmente, porque cuando empezamos a hablar de este libro y de lo que queríamos hacer con él, teníamos muy claro que no queríamos abordar nada que fuera para este momento,
porque ya había, como bien dijo Fernando, una enorme cantidad de información. Lo que queríamos eran reflexiones para el después. ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿Qué pasa cuando esto acabe? ¿Qué va a pasar en las poblaciones vulnerables, en la educación, en las empresas, con los aspectos psicológicos, los aspectos médicos? ¿Qué va a pasar con la comunicación? ¿Qué va a pasar con casi todo? Entonces, eso es lo que de alguna forma hemos tratado de construir en este libro, y a mí me gustaría, y lo que hemos pactado es que cada uno de los autores hablará un tiempo muy breve, haciendo un muy corto resumen de lo que ha sido su contribución, y luego en la segunda parte de este debate pues daremos paso a las preguntas que nos han enviado y a las que ya vemos que estamos recibiendo, que son muchas, porque se ha animado mucho además el WhatsApp, el chat, y así que les haremos las preguntas. Eso sí, vamos a tener un tiempo limitado porque obviamente no podemos estar disponiendo del tiempo de todos ellos que han hecho un enorme esfuerzo por estar aquí, así que más o menos en una hora, hora y 10 acabaremos el debate. Así que a mí me gustaría empezar dando la palabra a la doctora Rosalía Arteaga. Rosalía ha sido la primera mujer expresidenta de Ecuador, fue además vicepresidenta, fue ministra de Educación, ha sido muchas cosas, ha sido la secretaria general del Tratado Amazónico, y es una persona además que como es altamente reconocida internacionalmente, y como persona que reflexiona profundamente sobre los temas, me gustaría que empezara ella dándonos la primera impresión de lo que fue su contribución a esta gran pausa. Buenas tardes o buenas noches, según donde nos encontremos. Quiero empezar agradeciendo a José Ramón Calvo, querido amigo, director del Instituto Internacional de la Real Academia Europea de Doctores, y agradecer también a la editorial Malpaso, a Fernando, porque han hecho un esfuerzo fantástico y además visionario. Yo en el capítulo que me tocó escribir en este libro, lo que hago es recuperar lo que siento en esos días de aislamiento. Debo confesar que en mi caso me tocó estar un mes absolutamente sola. Había estado en contacto probable con alguna gente que tuvo coronavirus, y entonces por responsabilidad familiar, social, pues me autoaislé. Así es que estuve completamente sola, y eso despertó una serie de sentimientos, de ideas, de potencialidades también. Así es que eso es lo que relato en ese capítulo, pero también pensando, como decía José Ramón, en el después, en el qué viene después. Uno sabe que una situación de crisis como esta saca lo peor y lo mejor del género humano. En lo peor hemos visto actitudes tremendas que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el aprovechamiento de las circunstancias, y en lo mejor, que es lo que a mí más me interesa, porque trato de ver al mundo con un visor optimista, lo que se desprende son gestos de solidaridad fantástica, de desprendimiento. La esperanza es que después de esta experiencia tremenda para la que no estábamos preparados, para la que no teníamos, tal vez ni tenemos respuestas, ni siquiera desde el mundo de la ciencia, porque todavía no encontramos las soluciones, podamos salir mejores seres humanos. Esa es la expectativa, es lo que yo aspiro, y lo que de alguna forma se trasunta en el capítulo del libro, en donde trato de meter pequeños detalles como mi inhabilidad con la cocina tradicional, el hecho de que tuve que empezar a cocinar para mí misma, cosa que no lo había hecho antes, el dedicarme a la jardinería, encontrar esas tablas de salvación fantásticas, además de la lectura, además de hablar con los amigos, además de dictar conferencias. Yo creo que sale a relucir también lo que las mujeres hablamos siempre del multitasking, ¿no? De hacer tantas cosas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo tomar unos espacios de reflexión dentro de la soledad, el decir, estoy conmigo misma, estoy tratando de enfrentar esta situación, y tal vez enfrentar la situación pueda servir a otras personas en casos similares. Sabemos que lo que hemos vivido, lo hemos vivido en todo, en una dimensión o en otra, y eso realmente es angustioso por otro lado, pero genera una especie de compañía. Así es que yo espero que disfruten del libro. Todavía no lo he tenido físicamente en las manos. Fernando, sé que está en camino, pero tengo ansias porque me gusta no solamente leer a
través del internet, sino me gusta tocar las páginas, sentir el aroma de la tinta, del papel. Así es que lo estoy esperando con verdaderas ansias. Muchas gracias por haberme permitido hablar. Muchísimas gracias, Rosalía. Y ahora me gustaría darle la palabra a mi amigo Ernesto Cajan. Ernesto además está haciendo un esfuerzo extra, está en Tel Aviv y Tel Aviv es una hora más, con lo cual sé que estamos casi interrumpiendo los inicios de irse a descansar, pero se lo agradezco en el alma. Ernesto es un muy querido amigo, es médico epidemiólogo, es escritor, es poeta. De hecho, aquellos que lean el libro verán un precioso poema con el que corona su capítulo. Y básicamente Ernesto además ha sido premio Albert Schweitzer por sus contribuciones a los procesos de paz en Oriente Medio. Recibió el Premio Nobel de la Paz a través de la asociación del que era vicepresidente de Médicos contra la Guerra Nuclear y, entre otras cosas, ha sido una persona muy reconocida por sus textos y por sus escritos. Es el director de la Asociación Mundial de Escritores y ahí me encantaría que en la segunda intervención de esta serie sea Ernesto el que nos ilustre sobre lo que él reflexionó, que era las pandemias anteriores comparadas con esta, básicamente la pandemia de la gripe del año 1918 y la peste, comparada con esta de ahora, a ver qué encontró de similitudes y de diferencias. Ernesto. Muchísimas gracias y yo quiero felicitar primero a la iniciativa que ha tenido Fernando y tú, José Ramón, porque este libro es muy oportuno, es muy importante. Y bueno, gracias a todos lo que están haciendo en estos momentos, estoy sorprendido por el impacto que ya tiene antes incluso de salir el libro. Así que bueno, estoy muy contento y muy feliz de estar con todo este grupo y muchas gracias por haber sido invitado. Yo básicamente como epidemiólogo puedo decir que a mí no me sorprende esta epidemia, no me sorprende y es más, la estábamos esperando porque nosotros sabemos que cada 10 años aparecen grandes epidemias. Pero esta en realidad es una epidemia muy grande, una pandemia, pero que además tiene muchas características especiales, de manera que cumple las características de que en toda pandemia de este tipo se producen enormes cambios, se produce una gran conmoción en las naciones, en el pueblo, en la sociedad, en la ciencia, en la economía, en la política. Buscando la relación con las otras pandemias, con la peste negra, es muy importante porque la primera revolución que se produce en la sociedad humana es la revolución agraria, que tiene ya unos 10.000 años. Pero desde esos 10.000 años atrás, la segunda revolución importante del mundo, yo diría que la más importante, que la llamaríamos humanismo o renacimiento, que nació justo después de la epidemia de la peste negra en el siglo XIV. En el siglo XIV coincidieron varias cosas, algunas de ellas muy similares a las que existen en ese momento. Había grande intolerancia, había gran ignorancia. Durante el siglo XIV, en la Edad Media, había grandes contradicciones en la sociedad. Y bueno, todo estaba dominado en ese momento por la Iglesia y por la creencia, digamos, mística de la sociedad, que eran leyes. Pues bien, cuando aparece la epidemia, son afectados pobres y ricos, plebeyos y nobles, creyentes y no creyentes. Entonces, toda la protección que teóricamente daba la posición social y la posición religiosa, todo eso no sirvió porque todos morían en igual manera. Coincide eso con que Marco Polo hace el viaje al Imperio
mongólico, especialmente el de Kublai Khan, que es el hijo de Gengis Khan, y descubre cosas impresionantes, por ejemplo, que había tolerancia, que había respeto por la propiedad privada, tolerancia religiosa. La mujer tenía mucho más libertad que la que tenía en la Edad Media nuestra. Y entonces eso, junto con la epidemia, generan preguntas. En las grandes epidemias aparecen preguntas, cuestiones que son muy difíciles de responder. Y lo que se respondió después de eso fue justamente el Renacimiento con la lectura de los textos greco-romanos, que eso significa nueva filosofía, y los cambios económicos que se empiezan a dar, surge el Renacimiento. Vayamos ahora a la epidemia, porque no tenemos mucho tiempo, quiero respetar mis 2 minutos, vayamos a la epidemia de la mal llamada gripe española, donde ocurre en el momento en el que hay la Primera Guerra Mundial con la guerra de trincheras, y la gente está en las peores condiciones higiénicas del mundo. Y tanto en la epidemia de la peste como en la gripe española, mal llamada, porque en realidad empezó en la zona de Escandinavia, eso genera acusaciones desde el punto de vista racial y social y religioso tremendo. Se ha matado tanta gente justamente por eso. Aparece esta epidemia. En la primera epidemia que les comenté murieron 25 millones de personas, 1/3 de toda la población europea, no es chiste eso. Y en la segunda mueren entre 50 y 100 millones de personas. Entonces, ¿eso qué produce? Produce que se acelere el proceso de paz de la Primera Guerra Mundial, y aparece la Sociedad de las Naciones, y aparecen los movimientos femeninos. Fíjense qué cosa impresionante. Ahora salto rápidamente a nuestra epidemia, que ocurre en momentos que en una sociedad que está mal, una sociedad que está en crisis, una sociedad que hay falta, o mejor dicho, hay valores equivocados. El dinero tiene mucho más importancia que cualquier otra cosa en la vida. Entonces, cuando se gasta todo el dinero en armas atómicas para destruir a la humanidad, y cuando existen 25.000, 24.000 niños menores de 3 años que se mueren por día porque no tienen alimento, porque no tienen agua y porque no tienen las 6 vacunas básicas. Entonces eso tiene que generar un cambio. Para terminar, yo diría algo que no digo en el capítulo, pero lo digo ahora, en este momento. Todo el mundo habla de volver a la normalidad. No, yo proclamo que no queremos esa normalidad. Si todos nos ponemos, vamos a tener un mundo mucho más humano, mucho más justo, con mejores valores, con mejores respetos. Curiosamente, cuando se hace la apología de la propiedad privada, cuando aparece la crisis del coronavirus, ¿qué hacen las empresas? Le piden a los gobiernos que subvencionen a las empresas. Entonces, toda esta cosas que están sucediendo en este momento son crisis ideológicas, filosóficas, no solo económicas. Así que yo espero que va a haber un gran cambio, pero el cambio no va a venir automáticamente. Tenemos que ayudarlo. Gracias. Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Y después de esa reflexión de un epidemiólogo, yo me iría a otro epidemiólogo que también es uno de mis favoritos en cuanto a su conocimiento de lo que es la epidemiología y la psicología aplicada a la salud, que es Manuel Carballo. Manuel, aparte de querido amigo y con el que llevo años trabajando,
es epidemiólogo, es, entre otras muchas cosas, doctor honoris causa por una universidad británica, ha sido el cofundador del Programa Mundial de SIDA de la OMS, y ahora mismo es el director general del Centro Internacional para las Migraciones, la Salud y el Desarrollo en Ginebra. Así que, Manuel, si activas el micrófono, te podremos oír y estaremos encantados. Buenas tardes. Y muchísimas gracias, José Ramón. Estoy encantado, es un gran placer haber podido participar en este libro y conocer a estos autores tan brillantes. Me encuentro muy humilde dentro de este grupo. Mira, yo voy a seguir un poco la discusión que el doctor Ernesto acaba de terminar, pero de forma un poco más pesimista. La COVID-19, por cierto, no es la primera pandemia. Y como Ernesto acaba de decir, hemos tenido pandemias más importantes, mucho más importantes que el COVID-19. La gripe española, que no fue española, fue americana. La gripe de Hong Kong, el SARS y luego SIDA. Pandemias que mataron muchas más personas que COVID-19 matar y que cuando terminaron se olvidaron. Y yo espero que con COVID-19, porque vivimos en una época mucho más científica y una época de comunicación mucho más abierta, yo espero que no se olvide COVID-19 y el miedo, la histeria que hemos conocido estas últimas semanas, meses. Aquí en Suiza, en Ginebra, cuando se terminó la cuarentena, las calles se llenaron de personas regresando a la normalidad, sin máscaras, sin distancia física, distancia social. A mí, yo no me sorprendería que en los próximos meses tengamos otra ola de COVID-19 aquí en Suiza. Pero cuando miramos la situación en los Estados Unidos, donde la gente está rechazando la máscara como forma de restricción política de una ideología de la izquierda, nos damos cuenta que hemos aprendido muy poco y que las comunicaciones que se han utilizado se están utilizando de forma muy de corto plazo. Yo espero que cuando ya vayamos saliendo de esta pandemia el año que viene, con vacuna o con tratamientos más eficaces, yo espero que levantaremos unas nuevas políticas sanitarias y sociales que las que tenemos hoy en día. COVID-19 nos ha enseñado que todas las epidemias, no pandemias, epidemias, no son democráticas. Las epidemias buscan los más vulnerables. La vulnerabilidad puede ser biológica, o puede ser social, o puede ser económica. El hecho que COVID-19 parece haber tocado más que en otros personas mayores es una de las fallas, unas líneas de falla biológicas que no podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar, por ejemplo, cómo tratamos ese periodo de jubilación, de retiro. ¿Cómo podemos preparar nuestras sociedades para que las personas llegando a una cierta edad no se vean marginalizados en casas de retiro, que son hasta cierto punto igual que las prisiones o los cruceros
donde vimos un movimiento de COVID-19 acelerado. Las casas de retiro, los cruceros, las prisiones, los hospitales hasta cierto punto, todos han sido vehículos para COVID-19. Nos hemos quedado sorprendidos, como somos hipócritas, sorprendidos del hecho que en los Estados Unidos y posiblemente en Europa, personas de origen africana tienen una mortalidad más alta que otros. ¿Por qué nos puede sorprender eso? Siempre hemos sabido que las epidemias, las enfermedades, tocan las personas que viven marginalizados, económicamente, socialmente, psicológicamente, y marginalizado en términos de la cultura de la salud. Yo espero que cambie eso, pero para que cambie eso tendremos que proponer, promover, luchar para un cambio social muy profundo. Y yo en mi capítulo he propuesto y pienso mucho que eso se podrá llevar a cabo hasta cierto punto a través de las escuelas, pero también a través de la planificación de los pueblos, donde no haya segregación económica y cultural, donde haya una mezcla constante de personas para que se levanten los mismos valores, ideas, experiencias y capacidades de evitar la enfermedad. El hecho que las personas con obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares también sean más vulnerables no nos debe de sorprender. Lo que nos debe de sorprender es el hecho que no hemos hecho más para prevenir, evitar diabetes, obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Espero que saliendo de todo esto, pensando en el futuro, podamos levantar una nueva cultura política, social y epidemiológica para el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Y ahora me gustaría, siguiendo al hilo de esa reflexión que había hecho Manuel, que María Rosa Rubio, que es fiscal, en este momento está en Las Palmas, y esa imagen que ustedes ven detrás es de una playa preciosa que hay allí. Pues María Rosa es fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es especialista y en este momento además fundamentalmente está trabajando en los ámbitos de protección a las poblaciones más vulnerables, sobre todo a los ancianos. Es también miembro del Consejo Fiscal de España, que es el órgano máximo de gobierno de los fiscales, y es una voz muy autorizada para hablarnos y continuar un poco en esta línea de lo que decía Manuel de las vulnerabilidades. Uno de los grandes problemas que sin duda ha tenido esta pandemia ha sido las residencias de ancianos y los ancianos en general. Y ella ha tenido que lidiar con eso y me gustaría mucho que nos expusiera en resumen breve lo que ella escribió en el capítulo de manera tan acertada. Buenas tardes a todos desde este atardecer Gran Canario en esta playa de Gran Canaria. Felicidades, José Ramón, por esta fantástica iniciativa y te doy las gracias por dejarme participar en esta aventura. Para mí no ha sido, o ha sido, mejor dicho, algo muy excitante el poder hacerlo en tan poco tiempo, ¿no? El que tú llamaras como acostumbras y nos dijeras, ¿te importa hacer tal cosa? Por supuesto, sabes que yo siempre te voy a decir que sí. Muchísimas gracias a la editorial Malpaso. Fernando, un placer conocerte y ponerte cara en el día de hoy. Gracias por confiar en esta iniciativa, en donde yo creo que todos hemos colaborado con la mayor de la ilusión de hacer un resumen de lo que ha sucedido y de procurar que en el futuro esto no nos vuelva a pasar. Si hay un rebrote de este virus, si vuelve otro virus o si ocurre cualquier otra desgracia que encierra a la humanidad en su casa durante tanto y tanto tiempo como está sucediendo ahora ya no en España, pero sí que en otros países. La Gran Pausa es el nombre del libro. Pues bien, La Gran Pausa se ha llevado en España
Según las cifras de ayer que publicaba la página oficial de Televisión Española, 28.327 personas. De esas 28.327 personas, más de 19.500 son personas que se encontraban ingresadas en residencias de mayores. Más de 19.500 personas que se nos han ido antes de tiempo y que el virus nos ha arrebatado. Esto yo creo que a todos nos merece una reflexión profunda. ¿Cómo es posible que las 2/3 partes de las personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus, bien directamente por el coronavirus o con coronavirus, porque se han agravado sus otras patologías, cómo es posible que sean personas que se encuentran ingresadas en centros institucionalizadas, cuando se supone que las hemos institucionalizado para protegerlas mejor? Esta reflexión creo que nos tiene que llevar a todos, teniendo en cuenta además que se nos ha ido una gran parte de una generación, la generación que vivió la guerra, la generación que nos ha dado la vida a todos y la generación que vivió algo peor que una guerra entre hermanos, es la posguerra, el luchar por salir adelante de una España devastada y de una España que se odiaba en dos bandos. Pues bien, buena parte de esa población se nos ha ido arrebatada por un virus cuando se suponía, como digo, insisto, que estaba más protegida que cualquiera de nosotros en una institución, en una residencia, en un centro sociosanitario. ¿Qué ha sucedido? Pues bien, ya lo han dicho los compañeros anteriores que han hablado. No estábamos preparados para esto, no estábamos preparados por lo que estoy viendo prácticamente en ningún país, en ningún lugar del mundo. Nuestro país no estaba preparado y nuestras residencias lo estaban menos. 2/3, como digo, del total de los fallecidos son personas institucionalizadas, personas mayores que estaban institucionalizadas, que se encontraban en residencias, y la Fiscalía General del Estado mantiene a día de hoy 194 diligencias civiles abiertas y más de 200 investigaciones penales por lo que pudiera haberse cometido o haber sucedido. El caso, en definitiva, es que las residencias se han encontrado absolutamente desbordadas ante el virus. Una administración incapaz de dar abasto, incapaz de dar solución a algo con lo que no estábamos acostumbrados, que nunca nos había sucedido, y que dictó órdenes en ocasiones de imposible o de difícil cumplimiento, como es exigir a las residencias que tuvieran zonas de aislamiento, que dotaran de EPIs a las personas que trabajaban allí, cuando los EPIs he sabido que ni siquiera los tenían el personal sanitario de los hospitales de primer nivel. Órdenes no solo de imposible o a veces de difícil cumplimiento, como digo, sino órdenes incluso de difícil comprensión, que cuidadores con síntomas, si no eran síntomas graves, siguieran atendiendo a los mayores en momentos en donde, por supuesto, nos hacían PCRs porque no las había y no sabíamos, o sabíamos, pero no podíamos evitarlo, que podía haber muchas personas positivas que no tuvieran ningún síntoma y que pudieran o tuvieran ese riesgo de contagio. Pero no solo ello, sino que se obligó, se dispuso que los trabajadores que no tuvieran unos síntomas demasiado graves fueran o siguieran trabajando. De difícil comprensión estas órdenes o estas disposiciones que se dieron cuando se hicieron triajes al margen nada más y nada menos de las recomendaciones realizadas por el Comité Nacional de Bioética. Sin duda ha sido una lucha encarnizada contra el virus y ahora lo que se está exigiendo de las residencias es que tomen las mayores medidas para que esto no vuelva a pasar. Yo creo que todas las residencias han tomado buena nota, sobre todo las administraciones deben tomar buena nota de que eso no suceda. Hay una necesaria relación entre el aspecto social y sociosanitario con el estrictamente sanitario, la vinculación que tiene que haber con los establecimientos sanitarios, con los centros de salud, con los hospitales a donde deben ser derivadas las personas en caso de que tengan síntomas o síntomas graves o la posibilidad de ser aisladas en los centros. En esos momentos estamos ante un gran riesgo y una gran esperanza. Los centros hace muy poco se han abierto en España para que los familiares puedan acudir a ver a estas personas. No olvidemos que antes hablaba del confinamiento, ¿no? Hablaba nuestra compañera Rosalía, nuestra gran amiga Rosalía, de que ha tenido que vivir 30 días absolutamente aislada. Pues bien, nuestros mayores se encuentran doblemente confinados. Han sufrido el confinamiento que todos hemos tenido, pero además a ello añadimos que se encontraban encerrados en su habitación haciendo una vida de cama sillón sin poder darle todos aquellos estímulos positivos, estímulos de carácter cognitivo, de carácter físico, para que pudieran de alguna manera mantener su autonomía. Durante 2 meses han estado absolutamente paralizados y así a las demás personas nos ha costado recobrar la normalidad, no digamos nada de ellos. 2 meses sin visitas, comienzan a las visitas, comienza el riesgo y ya hoy habrán visto que hay noticias donde dicen donde en algunos centros ha habido ya positivos y ha habido que volver a cerrarlos a las visitas. Sin duda aparece toda
todo un reto para las administraciones públicas y para las residencias para que esto no vuelva a suceder, para que el coronavirus o el COVID no vuelva a entrar en las residencias y para que cualquier otra amenaza no se lleve por delante a nuestra población mayor, que es la que debería estar mucho más segura y mucho más a la salvaguarda que todos nosotros, que estamos mucho más expuestos a todos los riesgos. Nada más. Muchas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias, Rosa. Y yo creo que después de haber hablado de las poblaciones vulnerables, de lo que habló Manuel, de lo que has hablado tú, de los ancianos, yo creo que ahora toca la parte más sanitaria, es decir, porque todo eso ha tenido una reflexión y un reflejo directo en todo lo que sabemos y en la cantidad enorme de datos que hay para abordar este tema. Y evidentemente nadie mejor que mi colega y amiga querida María Ángeles Calvo Torras, que es catedrática de veterinaria, es doctora en farmacia y en veterinaria, es miembro de un montón de academias del mundo, varias mexicanas, españolas, y es una de las voces más autorizadas que tenemos en este país para poder hablar desde este punto de vista. Así que me encantaría que María Ángeles pudiera resumirnos lo que ella tan acertadamente puso en su capítulo. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de donde estemos cada uno de nosotros. En primer lugar, es muy agradable poder dar las gracias a mi querido amigo José Ramón, a mi primo, como nos llamamos normalmente, porque habrán visto que coincidimos en apellidos, aunque no en situación de consanguinidad ni nada, pero vamos, más que primos. Y luego también, evidentemente, a Fernando, al que no tenía el gusto de conocer, pero estoy encantada de ser la segunda vez que podemos vernos, y también a todos los que han contribuido a esta obra, que pienso que realmente, dejando de lado mi aportación, pero teniendo en cuenta las restantes, creo que realmente son de gran oportunidad y que nos van a permitir afrontar mejor todo lo que tenemos por delante. El capítulo que me pidió José Ramón que escribiera era un poco sobre qué podemos aprender o qué lecciones podría aprender la comunidad científica, la comunidad también médica y evidentemente la sociedad en general de todo lo que nos ha sucedido. Después de todo lo que hemos escuchado, me queda poquito por aportar, pero sí me gustaría comentar algunas pequeñas cuestiones. Creo que, y así empiezo mi capítulo diciendo, como ya se ha comentado antes, que esta pandemia no conoce ni de religiones, ni de edades, ni de nada. Es decir, que puede afectar, aunque es verdad lo que decía muy bien nuestro querido amigo Manuel Carballo, que realmente puede haber algunas sociedades donde se cebe de una forma más clara, pero dentro de lo que representa a nivel mundial, esto puede estar en cualquier lugar y en cualquier parte. Y pienso que cuando apareció todo el problema en la China, nuestras principales autoridades, y hablo en general en todo el mundo, pero seguro que en la mente de cada uno estará a quién me estoy refiriendo de forma más particular, empezaron a pensar que, por favor, esto a nosotros no nos puede suceder. Somos el mundo avanzado, sabemos de todo y esto aquí nunca va a poder pasar. Pero no se estaban dando cuenta de que teníamos un enemigo que no por pequeño, no era un gran enemigo, que había o que estaba aprovechando aquellas oportunidades que desgraciadamente habíamos dejado abiertas por haber dejado de cumplir una serie de requisitos fundamentales. Los temas económicos, estábamos saliendo de una época con problemas en la mayor parte de países, pero que realmente habían representado una serie de disminución de posibilidades en distintos centros. Por una parte, todo lo que representa todo el tema de residencias de ancianos, de personas mayores, en donde al menos en Cataluña, yo soy de Cataluña, esto estaba en manos de todo lo que sería más bien el aspecto social y que, por tanto, en el momento en que necesitaron poder hacer uso de EPIs, etcétera, esto quedaba retenido porque iba a sanidad, como muy bien también Rosa estaba comentando. Es decir, tuvieron que hacer frente a algo sin tener las herramientas con las que poder realmente hacerse cargo del problema que realmente iba creciendo. Lo sentíamos, y lo digo porque he tenido amigos muy directamente implicados en este tema y que no sabíamos muy bien ni cómo llevar a cabo o adelantar este tema. Pero ahí no se terminaba el problema, es decir, se decía por activa y por pasiva, como les comentaba, que esto no iba con nosotros, que esto era mucho menos que cualquier otro tipo de problema, que aquí habría, pues a lo mejor sí, 3 o 4 personas que fallecerían, pero poca cosa más, y que además no podíamos pensar o que debíamos pensar que esto podía afectar a quien tuviera un problema realmente de inmunidad, un problema de deficiencia en su respuesta inmunitaria,
y que además esto no afectaría a los jóvenes. Realmente yo creo que esto ha sido uno de los grandes errores y una de las grandes lecciones que también debemos aprender. El negar la posibilidad de que en cualquier edad pueda haber un problema es algo que realmente ha hecho que actualmente, al menos hablo por mi ciudad, por Barcelona, que realmente aquí los jóvenes están convencidos de que aquí no pasa nada. Y fíjense lo que pasó en todas las fiestas que están habiendo, todas las salidas que están habiendo y todos los problemas que estamos teniendo. Siempre digo lo mismo, espero equivocarme, espero que no sea cierto el que realmente todo esto pueda llevarnos a una serie de rebrotes, brotes o como los queramos denominar. Esta normalidad, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ernesto, es otra normalidad, nada tiene que ver con lo que hemos vivido hasta ahora y ojalá nos sirviera todo esto que ha sucedido para aprender muchas cosas. Y yo creo que, y ya con esto terminaría, me gustaría que recordáramos algo. Yo soy veterinaria también, como se ha comentado hace un momento, y farmacéutica, y creo que los veterinarios tenemos en nuestro propio ADN algo muy importante, que es la prevención. Aprendamos a prevenir, por favor, que prevenir es más importante que curar, y recordemos también que no hay algo tan antiguo como todo lo que sería la historia de la medicina. No tenemos enfermedades sino enfermos, y fíjense que estamos luchando con una enfermedad que cada día nos sorprende. Yo siempre digo también, y me lo han escuchado decir algunos de mis amigos en más de una ocasión, si no fuera por la tristeza que representa el haber dejado por el camino a tantas personas, esto es un reto importantísimo para los científicos. Cada día nos levantamos con una nueva sorpresa. Lo que hoy funcionaba, ayer no funciona. O perdón, lo que ayer no funcionaba, hoy funciona, o al revés. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en que al final no podemos ni creernos lo que se publica en revistas de tan renombrado reconocimiento internacional como Lancet o New England, en donde situaciones realmente debidas o causadas porque se dan a conocer incluso pruebas de imprenta, cuestiones que esto sería impensable en otras cuestiones, aparecen todos estos resultados que después, cuando realmente hay que demostrar, no son fáciles de demostrar. Estamos haciendo o se está buscando un tratamiento que sea efectivo. Pienso, y esto los farmacólogos saben mucho mejor que yo, que realmente vamos a tener que pensar en una medicación que sea un pool, en el que difícilmente habrá un tratamiento específico, sino también, como se está haciendo, un tratamiento por sintomatología, con toda la problemática que esto conlleva. Otro tema importantísimo en el que también desde veterinaria se está trabajando mucho es en el tema de las vacunas. Se nos ha dicho por activa y por pasiva que tenemos ya no sé cuántas vacunas que puede ser que sean funcionales y que podamos tener resolución en este tema. Sabemos que esto es una realidad, pero no a corto plazo, sino a largo plazo, y por tanto estamos todavía delante de una serie de problemas importantes. Nos hemos quejado mucho, y la sociedad se ha quejado mucho de que hemos perdido la capacidad de relacionarnos, como si la socialización de la gente se hubiera perdido un poco. ¿Y saben lo que yo pienso? Que realmente aquí lo que hemos de tener muy claro es que hemos de demostrar que somos sociales. No hemos de hablar de este distanciamiento social, sino que hemos de demostrar que somos sociales. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Poniéndonos mascarillas, lavándonos las manos, protegiéndonos a nosotros, no solo pensando en nosotros mismos, sino en todos los demás. Realmente creo que la única posibilidad de vencer a este pequeño personaje, pero gran enemigo que tenemos entre nosotros, es realmente ser muy conscientes y hacer que también nuestros jóvenes sean conscientes de todo este problema. No podemos minimizar la cuestión ni pensar que esto realmente ha sido algo que ha pasado y que ya no volverá a pasar. Estamos teniendo nuevamente problemas por personas que vienen de otros países que tampoco se están controlando de forma correcta. No me refiero solo a turistas, me refiero también a toda la gente que viene. Fíjense lo que está pasando en España, por ejemplo, en la zona de donde se están haciendo recogida de frutas, etcétera. Tenemos gran cantidad de problemas, pero miren lo que ha pasado en Alemania, Y luego, claro, siempre estaría el otro tema, es una zoonosis, qué papel juegan los animales en este aspecto. Bien, no quiero, diríamos, entretener más con mis palabras, simplemente terminaría diciendo lo mismo que termino diciendo en el capítulo. Pienso que es obligatorio agradecer a todas y cada una de las profesiones que de una u otra forma han intervenido y están interviniendo para que este problema se vaya resolviendo y estemos más preparados, más prevenidos para si tenemos un nuevo problema, un nuevo brote, un nuevo rebrote de este virus o de cualquier otro que pensemos que no es el único.
pandémico que va a aparecer en cualquier momento. Hemos de estar preparados para esto. Y también un gran agradecimiento a la población. Si la población no es capaz de ser responsable, como ha sido en determinados casos, y mantiene esta responsabilidad, este enemigo, que como digo es pequeño, seguirá ganándonos la batalla, y esto no nos lo podemos permitir. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, María Ángeles. Y yo creo que evidentemente has hecho un recorrido corto, sucinto, pero muy gráfico de la situación en la que estamos y cómo estamos. Y algo que yo creo que hilvana perfectamente con eso es el hecho de las consecuencias dramáticas que ha habido en este momento de nuestra vida, 100 días en algunos países como el nuestro, enclaustrados, encerrados, y las consecuencias psicológicas que eso ha traído, las consecuencias relacionadas con los incrementos de malos tratos, de abusos sexuales, etcétera, etcétera. Y tenemos a una persona experta en este magnífico panel, que es la profesora Mónica Rincón. Mónica también está en Canarias, aunque originalmente es colombiana. De hecho, en el chat estoy viendo que hay mucho colombiano que te está mandando saludos. Así que, de todas formas, Mónica es psicóloga forense, psicóloga clínica, es profesora de la Universidad de Las Palmas, y es una persona que además, aparte de su capacidad de reflexión, ha sido capaz, creo, en su capítulo de poner muy en claro cuáles son los grandes riesgos que tenemos cuando se da una situación como esta, porque no olvidemos, y lo vuelvo a repetir, que este libro no fue pensado para el ahora, fue pensado para el después. Y yo creo que en ese después tiene mucho que decir lo que Mónica nos va a aportar. Así que, Mónica, es tu turno. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me gustaría, ante todo, agradecer a mi gran amigo José Ramón el que haya contado conmigo y con todos nuestros compañeros, los que formamos parte de esta iniciativa y de esta magnífica aventura, y también agradecer a Fernando su confianza y la invitación que nos ha realizado para poder escribir juntos este libro. La gran pausa, el nombre del libro que hoy presentamos, refleja con precisión a nivel psicológico lo que ha significado para una gran parte de la humanidad esta pandemia, es decir, un parón, un paréntesis, un antes y un después. Me gustaría resumir el capítulo que les he compartido en 3 puntos. El primero, el sentido etimológico y el sentido profundo de la palabra crisis. El segundo, los efectos que esa crisis va a tener a nivel de los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo sobre el aspecto psicológico de sus habitantes. Y tercero, entender esta crisis como una oportunidad. Bueno, ya se ha dicho por parte de las personas que me han precedido en la palabra que esta situación, al ser una situación novedosa, al ser una situación que no se había vivido previamente, está marcada de un carácter profundamente estresante, dado que no solamente es una amenaza a la salud, sino una amenaza real a la vida, a la economía y a la forma en que tenemos de comportarnos como individuos y como sociedad. Me gustaría que recordáramos que ese concepto original de la palabra crisis etimológicamente procede del griego crisis, que significa decisión, y designa, por tanto, un momento en la vida en que se requiere tomar una decisión y se requiere un cambio por las situaciones marcadas diferentes a las que se vivían previamente, y es plenamente aplicable a la situación actual. Podemos entender esta crisis desde 2 puntos de vista. Podemos entenderlo como una pérdida y también podemos entenderlo como una oportunidad. Centrándonos en el primer aspecto, si entendemos la crisis como una pérdida a nivel psicológico, vamos a tener que acudir a las reacciones de duelo por las pérdidas que estamos sufriendo. Cuando estamos confinados, perdemos nuestra libertad, perdemos la capacidad de relacionarnos espontáneamente con los demás, perdemos también la capacidad de generar medios económicos, perdemos también la salud en algunos casos y en las más tristes situaciones perdemos también la vida de las personas y de los seres queridos.
Estas pérdidas realmente y esta situación estresante nos pone en contacto con una situación que genera o puede generar una respuesta fisiológica y psicológica que se ha estudiado previamente por la psiconeuroinmunología, en la cual todos estos aspectos que nos rodean están afectando nuestra salud. Citando a un estudio que se realizó en la primera semana de confinamiento en España, es decir, la tercera semana de marzo, The Lancet publicó un estudio, un metaanálisis, donde hacía un resumen de cuáles son los efectos psicológicos que la cuarentena puede tener sobre las personas que la viven. Sobre todo, se centra en los trastornos de ansiedad, en el insomnio, pesadillas, trastornos por estrés postraumático, depresión y, como decía José Ramón previamente, no solamente durante el momento del confinamiento, sino con posterioridad. Es decir, estos efectos se pueden dejar sentir en las personas que hemos vivido esta pandemia durante un periodo de 2 o 3 años posterior al mismo. También se ha hablado en este momento, previamente, de los efectos de qué va a pasar después, cuando salimos de la cuarentena o de la pandemia. Pues bien, se ha hablado de las conductas y de las actitudes poco responsables de muchas personas que salen como en un efecto de suelta a vivir todo lo que no habían podido vivir dentro del confinamiento. Así también se ha desarrollado paradójicamente el desarrollo del síndrome de la cabaña, que es decir, justamente lo contrario, es decir, personas que se encuentran mucho más seguras y atemorizadas de volver a retomar la vida cotidiana como previamente se había realizado. Bien, como queda poco tiempo, simplemente comentarles que estaba interesada también en que reflexionáramos sobre los efectos distintos que puede tener el coronavirus en países en desarrollo o en países desarrollados. No es lo mismo, y todos lo sabemos, pasar un confinamiento en una vivienda amplia, dotada con los servicios necesarios, con agua, con luz, con ventilación, con conexión a Internet, propia de las sociedades industrializadas o de las partes más acomodadas en los países en vías de desarrollo, que pasarlo en la calle, hacinados en infraviviendas, no teniendo acceso a los mínimos imprescindibles para vivir, no pudiendo cumplir esas principales medidas de protección, como es lavarse las manos con agua y jabón, porque no hay agua y no hay jabón y no hay nada que comer. No es lo mismo pasarlo en una situación donde no se tiene acceso a los servicios de salud. Los efectos psicológicos que tienen a nivel de los países desarrollados se centran pura y exclusivamente en el aspecto de las pérdidas y del duelo, mientras que en los países en vías de desarrollo sus efectos psicológicos son devastadores, porque no solamente se unen aquellos que son típicos de las crisis y de las pérdidas y los duelos, sino también, como decíamos, los efectos económicos, sociales. Este impacto psicológico echará raíces y dejará una honda huella psíquica en aquellas personas que lo viven. Y finalmente, entender que esta situación se puede vivir también, como decían, como una oportunidad de sacar lo mejor de nosotros, como decía Rosalía inicialmente al principio, una oportunidad para crear una nueva normalidad, como señalaba Ernesto Gahan al principio también, en el que no sería tan deseable volver a la normalidad anterior, sino crear una en la que las desigualdades sean menores y en que nos desarrollemos mejor como individuos y como sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por esta visión panorámica de una situación que es compleja y que evidentemente es una situación muy dramática para muchísima gente, porque tú acabas de decir algo que es importante, es decir, alguna vez me han preguntado también esa misma historia en algunas de las entrevistas que hago para México, y es ¿de qué prefieres morirte, si de coronavirus o de hambre? Pues claro, esa es una disyuntiva que yo creo honestamente que como sociedad nosotros no podemos permitir que siga sucediendo. Y yo creo que como sociedad no podemos nunca aceptar que esa situación se siga dando. Así que te agradezco mucho lo que has dicho y cómo lo has dicho. Y uno de los grandes problemas que ha tenido esta pandemia y esta crisis ha sido la educación, ha sido la brecha digital, ha sido el gran problema que han tenido niños de muchos lugares del mundo
que no han tenido acceso al entorno escolar porque no tenían posibilidad de poderse escolarizar, porque no tenían acceso a Internet y porque no tenían ningún tipo de material de soporte o de apoyo. Me gustaría pedirle a Zaira Santana. Zaira es doctora en psicopedagogía, es especialista en el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, utilizando además medios muy modernos basados en la realidad virtual, y sobre todo es una estudiosa del tema de la educación. Ella originalmente empezó siendo maestra, luego se hizo psicopedagoga y al final acabó haciendo un doctorado y hoy es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Me gustaría que Zaira nos resumiera brevemente lo que ha sido su capítulo al respecto sobre ese tema. Bueno, hola a todos los compañeros y sobre todo también a los que nos están viendo en todo el mundo. Agradecer a José Ramón, a Fernando y a la editorial de Malpaso la invitación realizada, porque la verdad es que es un placer enorme estar con este grupo que me parece increíble de autores para poder culminar con esta obra que sin duda será recordada también en el futuro y no solamente ahora que en estos días. Un poco mi contribución en este libro trata un poco de ofrecer una visión sobre el ámbito educativo, así como algunos cambios que se están implementando y los cambios que también se producirán en el futuro. Algo que he querido reflejar en el capítulo del libro es que la comunidad educativa ha hecho un gran esfuerzo para adaptarse a esta nueva situación, reciclándose e incluso reinventándose para poder afrontar un poco toda esta crisis que se nos ha dado así por sorpresa. Y es que ha quedado claro que el mundo después del coronavirus habrá aprendido a trabajar mucho más online. Ya no es esa percepción que teníamos antes de todo el confinamiento, de la situación del estado de alarma. En concreto, los profesores y el resto de la comunidad educativa han tenido que modificar la metodología del día a día para poder aportar a los estudiantes y familiares el tiempo y recursos educativos que permitieran continuar con la formación académica. Además, muchas instituciones públicas e incluso privadas han ofrecido y compartido de forma gratuita una infinidad de recursos y orientaciones. En segundo lugar, se realiza una reflexión sobre los cambios en los elementos y en los agentes educativos que hemos tenido durante toda esta etapa del estado de alarma. Y como reflejamos en el libro, la tecnología ha sido uno de los grandes protagonistas y lo será aún más en la pospandemia. La educación presencial ha necesitado reinventarse y además en estas circunstancias especiales derivadas de la situación de alarma ha ayudado especialmente, yo creo que a todo el mundo, a cualquier profesional, pero en concreto a la educación. La humanidad y con ello también un poco la metodología educativa será seguramente mucho más digital y se continuarán, o espero que se continúen muchas de las iniciativas que han surgido durante toda esta cuarentena. Algunas de estas iniciativas van en la línea un poco de reducir e incluso eliminar la brecha digital, como estaba comentando José Ramón ahora en la presentación. Y bueno, se han hecho llegar, pues, o se ha intentado hacer llegar la conexión a muchos lugares rurales en los que incluso no llegaba ningún tipo de conexión. Se han tomado medidas para mejorar el rendimiento de las plataformas web educativas, se han intentado reforzar los sistemas tecnológicos que dan soporte a estos servicios. En fin, incluso muchos docentes han tenido que actualizarse, esforzarse y dedicarse por completo para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en este caso desde casa, ya no desde el centro educativo. Gracias a todos estos recursos digitales se pueden realizar muchas de las tareas educativas desde dispositivos que estén conectados a Internet, incluyendo videollamadas online, se pueden presentar trabajos, se pueden proponer tareas a través de esta plataforma online, e incluso recibirlas, corregirlas y volver a darle un feedback a los estudiantes e incluso también a las familias. Y es que al final, en total, unos 10 millones de estudiantes de todas las etapas educativas han podido continuar con su labor, con su educación y bueno, terminar el curso académico, pues eso, prácticamente a distancia, y espero que realmente en el futuro pues esto continúe igual para un poco, pues que no nos pase lo que nos ha pasado, como también han dicho el resto de compañeros. Y es que creo que toda la estructura tecnológica asociada al ámbito educativo dará un salto de calidad de cara al próximo curso académico, o así por lo menos lo espero,
y de hecho se han podido mejorar aquellos aspectos y estructuras educativas que aún no se habían adaptado hoy en día. Y es que necesitamos un funcionamiento óptimo de esas comunicaciones digitales para que la educación siga creciendo y ayudando a solventar todo tipo de retos que se nos presenten. Por último, pues un poco al igual que la mayoría de los profesionales de la educación se han visto obligados a actualizarse en el entorno digital en un tiempo récord y casi con total seguridad, los estudiantes también han tenido que adaptarse a esta metodología educativa un poco más orientada hacia esa educación a distancia y que seguramente el próximo curso todavía no sabemos. Algunos están diciendo que volverá a ser presencial, otros pues un poco semipresencial. Entonces, bueno, esperemos, o por lo menos espero que hayamos aprendido de toda esta experiencia que hemos tenido. Y un poco para terminar, espero que tanto la estructura tecnológica como los profesionales educativos y en general todo el sistema educativo en sí continúe creciendo y que no haya quedado solo en una reacción a una situación complicada. Muy bien, muchísimas gracias, Zaira, por tu espléndida contribución. Y a mí me gustaría ahora pedirle a mi querida amiga, la doctora Teresa Freixas, que además, como ustedes ven por la imagen que tiene detrás, está en Bruselas. Teresa es catedrática Jean Monnet, especialista en Derecho Constitucional, una de las grandes constitucionalistas de Europa, sin ninguna duda. Y de hecho, de esta reflexión que hicimos cuando se produjo el libro, salió una conversación interesante que fue el hecho de la injusticia que Internet fuera solo para un grupo de privilegiados, pero otros no tuvieran acceso a él. Y de ahí salió un manifiesto que hemos preparado un grupo de gente y que ha sido liderado por Teresa. Así que me gustaría que, además de contar un poco su contribución al libro, que nos contara también el tema, porque eso va perfectamente ligado a lo que Zaira acaba de decir ahora. Así que, Teresa, todo tuyo el auditorio. Muchas gracias, José Ramón, y gracias por haberme facilitado el participar en este libro, así como a Fernando Bravo también, Editorial Malpaso, por el enorme interés que han tenido en poderlo elaborar y difundir. Me incita José Ramón Calvo a hablar del manifiesto. Eso tiene un origen muy claro, y es el darte cuenta de que, pues no únicamente por los temas de educación, sino porque hay personas que se han visto obligadas a trabajar en su casa utilizando pues este tipo de medios, o porque pues lo que llamaríamos la telemedicina también ha generado pues algunas expectativas. Y el hecho de que muchos trámites administrativos se pueden realizar a través de medios electrónicos, pero claro, solo lo pueden hacer aquellos que tienen acceso a este tipo de medios. Y tener acceso significa tener acceso, por una parte, a lo que es la infraestructura, es decir, que puedas tener banda ancha o internet por satélite o por cable o como sea. Y luego, por otra parte, además de esta infraestructura, poder tener también los terminales, porque por más que te llegue la línea a tu casa, si no tienes suficientes terminales como para permitir que unos estén trabajando, los otros estén estudiando, haya otros que a lo mejor pues lo utilicen para poder tramitar según qué cuestiones. Bueno, pues uno se da cuenta de que hay una brecha importante, que esa brecha importante tiene unas consecuencias sociales muy fuertes, y que además la brecha, digamos, digital degenera fácilmente en una brecha cognitiva y en unos problemas de acceso a determinados servicios que hay que garantizar. De ahí que nos propusiéramos pues sacar un manifiesto para que los gobiernos y las organizaciones internacionales facilitasen ese derecho de acceso a todo el mundo. Para ello queremos implicar a la Unión Europea, queremos implicar a Naciones Unidas, a la UNESCO, a los gobiernos, y queremos implicar también a la sociedad civil, porque, claro, todo esto tiene un coste. Es decir, el poder hacer que
un derecho sea efectivo, eso tiene un coste, y más en este caso en donde hay infraestructuras por en medio, hay aparatos, etcétera. Con lo cual pensamos que además de los poderes públicos tienen que implicarse también organizaciones sociales, las grandes empresas, tienen que facilitarlo, porque esa responsabilidad social corporativa tendría que de alguna manera llamarles a colaborar en estas cuestiones para facilitar que no hubiera este tipo de brechas. Entonces, esto es lo que hemos estado pensando y lo que vamos a hacer público muy pronto en cuanto hayamos recogido las adhesiones que estamos de alguna manera buscando. Entrando un poquito en el capítulo del libro, a mí lo que me preocupaba allí era, teniendo en cuenta que esta pandemia es universal, evidentemente, todos los países se han visto implicados, nosotros como personas que vivimos en un país que forma parte de la Unión Europea, bueno, yo estoy en Bruselas porque me ha pillado ahí la pandemia, es decir, que me he pasado aquí el confinamiento en un mini estudio porque pues esperando ya que pronto pueda viajar, ver a la familia, a los amigos y tal, ¿no? Claro, Bruselas es emblemática porque es la sede de las grandes instituciones de la Unión Europea y evidentemente la Unión Europea ha tenido un protagonismo en todo ello. Le ha costado al principio reaccionar, porque pues un poco estaba dormida en los laureles, al final se ha movido. Y visto que no se daban las informaciones por parte de los medios de comunicación desde la perspectiva europea, que existe y que está y que tiene que estar, pues pensé en contarla a través de experiencias concretas que yo he vivido aquí en Bruselas al respecto, para que pues, se sepa pues, de qué manera se ha establecido el corredor verde, para que pudieran los alimentos, las medicinas, el material sanitario circular entre los distintos estados europeos, de qué manera se han establecido otro tipo de servicios a la población utilizando lo que es el derecho a la protección consular, y la Unión Europea ha repatriado a más de 500.000 de europeos que estaban dispersos por el mundo, haciendo, digamos, costeando el 75% del importe de esa repatriación. Luego, por otra parte, pues explicar también que las competencias que tiene la Unión Europea no son directamente sobre sanidad, no las tiene, los estados no se las quisieron dar y la Unión Europea solo puede hacer aquello que los estados le dejan. Entonces, como no tiene competencias directas, ha tenido que usar medios indirectos. Por ejemplo, la garantía de la libre circulación, y de ahí el corredor verde, o por ejemplo, pues el mercado único, y de ahí el estar planificando pues, que puedan existir en el futuro consorcios europeos que nos puedan abastecer de los productos médicos y sanitarios que sean necesarios. Y también de qué manera esta pandemia puede también tener efectos, que los tiene muy graves a nivel socioeconómico, no únicamente en los estados de la Unión Europea, sino también en terceros estados. Y como la Unión Europea tiene también establecida una cooperación al desarrollo, pues tiene que plantearse de qué manera los efectos que se han visto que tiene una situación como la que estamos padeciendo se tiene que proyectar en un replanteamiento de cómo se ayuda a estos otros estados de fuera de la Unión Europea para que puedan hacer frente también a la situación. Ahí hay otros temas colaterales también, y es el hecho de que no hayamos tenido por parte de la Unión Europea unos indicadores claros sobre cómo recoger los datos. Cada país ha recogido los datos a su buen saber y entender. Entonces, esto denota que es muy difícil después poder hacer una comparativa para ver qué métodos han sido eficaces, cuáles no, cuáles son las medidas que sería bueno implementar de cara al futuro, porque si no tenemos unos indicadores comunes para poder comparar, muy difícilmente lo podemos hacer. Y luego, por otra parte, tener en cuenta también que
estas situaciones lo que no pueden es gestionarse de tal manera que los derechos fundamentales de las personas dentro de ese orden de valores que presida la Unión Europea se vean afectados. Se ha visto afectada la libre circulación, evidentemente. También se ha visto afectado un poco lo que sería la salida de ese confinamiento, que no ha sido igual en todas partes, que ha provocado también conflictos en muchísimos países, conflictos incluso de identidad, de no reconocernos a veces en cuanto a esos valores europeos, teniendo en cuenta las medidas que se han aplicado y las medidas y los conflictos que han venido posteriormente, y es sobre todo esto que he querido hacer una reflexión, porque como nos contaban muchos de todos estos intervinientes y de todos nuestros autores, esto es algo que todavía no ha desaparecido, que todavía está, digamos, latente, cuando no presente, y que por lo tanto tendremos que convivir con ello. Y tendremos sobre todo que hacer que esa convivencia con esta situación tan complicada pues no nos destruya como esa sociedad que queremos ver fundamentada en los valores de libertad, de igualdad, de solidaridad, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por esta reflexión amplia. Y ahora vamos a cambiar de rumbo y nos vamos al mundo de la empresa. Tenemos algunas contribuciones importantes y una de ellas es algo que ha pasado y ha aparecido aquí ahora, y es cómo ha cambiado el mundo de la empresa a partir de esta situación en la que hemos vivido. Ha habido problemas, ha habido errores, ha habido circunstancias más complicadas y menos, y ha habido teletrabajo. A mí me gustaría darle la palabra a Cecilia Quindelán, que es abogada, es periodista, es profesora de la Universidad de Barcelona y es también la directora asociada del programa de MBA del IES, de la Escuela de Negocios IES en Barcelona. Ella habló en su capítulo del tema del nuevo enfoque que va a tener para la empresa esta nueva situación en la que nos enfrentamos en esta nueva era, utilizando las palabras de Rosalía Arteaga en el libro, y me gustaría que ella nos hiciera un resumen de lo que allí se contó. Cecilia. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de los autores que me han precedido y tan solo quería manifestar mi emoción por poder aportar un capítulo sobre la gestión empresarial a la gran pausa. Estamos viendo cómo la COVID-19 está reescribiendo el mundo. Especialmente en el mundo de los negocios, esta pandemia ha sido como un jarro de agua fría para las empresas, una especie de grito para obligarlas a revisar sus estrategias, sus políticas, sus procedimientos, con la finalidad de aportar más seguridad a sus empleados y proporcionar una mejor respuesta a la sociedad. En el entorno empresarial hay aspectos que ya no van a ser iguales. Por un lado, la COVID-19 ha introducido notables cambios en capítulos como la gestión de las personas, la forma de trabajo, la gestión del riesgo, la estrategia comercial. Y por otro lado, los empleados parece que de repente han despertado de una especie de letargo que les ha proporcionado una madurez y un nuevo sentido de responsabilidad. Esta combinación hace que el management, a partir de ahora, se sitúe en un nuevo contexto. Esta nueva dimensión no supone un cambio radical de la noche al día, sino más bien una evolución hacia la supervivencia. Recordando las palabras del naturalista inglés Charles Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a su entorno, y esta adaptación es la que ha hecho evolucionar la manera, por un lado, de dirigir el talento y por otro lado, el modo de gestionar las empresas. Y este será el eje de mi artículo. Después de una breve introducción y contextualización del tema, este capítulo lo he dividido en dos partes. Una primera en la que reflexiono sobre algunas ideas de cómo dirigir el talento y me centro en el humanismo, en la responsabilidad, en la comunicación, en el teletrabajo. Y por otro lado, en la que me centro en cómo dirigir el negocio, tratando temas como la transformación digital, la gestión de riesgos y la innovación. Tenía razón Steve Jobs cuando decía que no tiene ningún sentido contratar a grandes profesionales para después decirles lo que tienen que hacer. Pues bien, parece que no nos hemos dado cuenta de esto hasta que hemos sufrido esta pandemia.
Durante la cuarentena, encerrados en nuestros hogares, los directivos de primera línea se vieron obligados a tener que delegar y a dotar de más autonomía a los equipos. La misión de los directivos es construir un propósito y unos objetivos para alcanzar, y a partir de ahí tienen que dar verdadera autonomía a los equipos. Por lo tanto, novedades de la gestión del talento después del COVID, pues más autonomía y más responsabilidad de los empleados. Son capaces de generar e implementar ideas para conseguir los resultados y no solo de seguir directrices. Por otro lado, han desarrollado más empatía y resiliencia, y también la comunicación con los equipos ahora será mucho más frecuente y mucho más directa, una vez que se han derribado las barreras psicológicas que había entre los diferentes niveles jerárquicos o los departamentos. Hablando del teletrabajo, por supuesto que existía antes del COVID, pero ¿qué pasaba? En teoría era una modalidad muy conocida, pero muy pocas empresas lo ponían en práctica. Igual algunas startups o algunas empresas que llevaban en su ADN el tema de la conciliación profesional o la vida familiar. Pero en esta situación en la que nos hemos encontrado, pues no ha quedado más remedio que empezar a aprovechar las indudables ventajas que nos hemos dado cuenta que el teletrabajo nos produce. En primer lugar, pues para la empresa un aumento de la productividad, aunque es cierto que se está viendo que sí, la productividad aumenta, pero la innovación no aumenta tanto, porque la innovación requiere que los seres humanos, que los empleados, que los trabajadores nos relacionemos y estemos en contacto. Así es como podemos innovar. Por otro lado, efectivamente mejora la conciliación familiar. El entorno virtual no elimina la vida personal de los empleados, por lo que los directivos, las empresas deben evitar que los empleados hagan malabarismos con sus dinámicas domésticas. También se han reducido el número de accidentes laborales y también el absentismo laboral. Se han ahorrado costes para las empresas, sobre todo en energía, en alquiler de espacio, en mobiliario de empresa. En definitiva, la era post-coronavirus nos obligará a dejar de premiar el presentismo y a empezar a tener confianza en los profesionales que hemos contratado. Como decía Ernest Hemingway, la mejor manera de descubrir que puedes confiar en las personas es empezar a confiar en ellas. Hemos visto, sobre todo en España, cómo empresas de primer nivel, como por ejemplo SEAT o Inditex, en el caso de SEAT, ha dejado de fabricar coches y ha empezado a fabricar respiradores porque teníamos personas en los hospitales que estaban falleciendo porque no teníamos este tipo de dispositivos. Y Inditex hemos visto cómo dejó de diseñar moda y empezó a fabricar mascarillas. ¿Qué es lo que pasó? Lo que ocurrió principalmente es que estas empresas, querían ser parte de la solución del problema que teníamos. Y a partir de ahora, ni la sociedad ni los empleados entenderán empresas que no tengan esta misión. Por lo tanto, las empresas a partir de ahora tendrán que tener muy claro ese propósito superior y volver a inspirar a empleados, a clientes, a proveedores y a consumidores para tener un papel de valor y aportar a la sociedad. Pasando a la segunda parte del eje, a la gestión de empresas, es cierto que llevamos mucho tiempo hablando de transformación digital, pero fíjense, ha tenido que ser por esta partícula chiquitita, por este nanovirus, que las empresas no les ha quedado otro remedio que pasarse a la digitalización, al mundo digital, 100%. Esta pandemia ha destapado una realidad oculta. Hay un estudio que se ha publicado recientemente que dice que el 78% de los proyectos de transformación digital de las empresas europeas que se lanzaron antes del año 2020 fracasaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora tenemos que ser muy precisos y ver que la transformación digital no es un fin en sí mismo, es una estrategia. Es un medio, porque lo que nos hace es acercarnos al cliente y mejorar la relación con este. Por lo tanto, ahora tenemos que mirar muy de cerca países asiáticos como China, Corea del Sur, Singapur o Japón para aprender lecciones de digitalización y ponerlas en marcha de inmediato. Otro punto que ha cambiado es la gestión de riesgos y los planes de prevención en las empresas. Aquí no me quiero entretener y me voy a centrar sobre todo en cómo las empresas tienen que reformular la estrategia de su cadena de suministro. En todos los países, la crisis del COVID-19 ha demostrado que convertir a un solo país
China en la fábrica del mundo ha sido un verdadero error de bulto. Y el tercer punto de esta parte de gestión de la gestión de las empresas es el aspecto relacionado con la innovación. A partir de ahora, las empresas se verán obligadas a innovar, a descubrir las nuevas necesidades de la sociedad y a tratar de dar soluciones reequilibrando su catálogo de productos. Por lo tanto, tienen que estar muy al corriente de los nuevos hábitos de consumo y ya no nos basta con tener un departamento de I+D, sino que tenemos que tener en la empresa una mentalidad, todos los empleados, de innovar. Innovar en procesos, innovar en relaciones, innovar desde la primera hora de la mañana hasta que nos dejamos el trabajo. En definitiva, y como conclusión, los 3 puntos que yo querría insistir sería que la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad humana y nuestra vulnerabilidad como sociedad, pero también ha demostrado nuestra capacidad de adaptarnos y nuestra fortaleza interior para no tirar la toalla y seguir creciendo. Por otro lado, es el momento de estar muy cerca de las personas y esto nos exige poner en práctica un liderazgo positivo, capaz de conectar y aunar esfuerzos, actuar con flexibilidad y sobre todo fomentar los valores humanistas y éticos. Y por último, me gustaría decir que la forma de seguir creciendo es mediante el acercamiento a las personas, dándoles confianza para que esta confianza genere el compromiso y ese compromiso se convierta en proactividad para que durante este periodo de recuperación, que esperemos sea lo más breve posible, puedan aportar más que un granito de arena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por ese recorrido sobre el mundo de la empresa y sobre todo sobre las nuevas situaciones en las que hemos estado inmersos y en las que nos vamos, y algunas han venido para quedarse claramente. Y a mí me gustaría ahora darle al profesor Jordi Martí la palabra. Jordi hizo un capítulo que yo creo que es muy provocador. El capítulo se llamaba Confianza, Movilidad y Velocidad, el mal ejemplo europeo. Jordi es un experto, consultor internacional, es profesor, como ya dije, de Economía y Contabilidad de la Universidad de Barcelona y además tiene una de esas mentes analíticas y brillantes a la que yo siempre recurro cuando quiero saber de algo, porque además tiene un conocimiento enciclopédico de los temas. Así que, Jordi, te toca a ti ahora hacer el resumen de lo que tú escribiste. Muchas gracias, José Ramón, como coordinador de esta gran aventura de obra colectiva que es La Gran Pausa. Muchísimas gracias al editor, a Fernando. Rosalía, si no has dispuesto todavía del libro, vas a tener una enorme sorpresa porque es un libro muy bien editado, tiene unas tapas perfectamente formadas, la ilustración de la cubierta es buenísima, pero además en las guardas, en las páginas que acompañan la tripa del libro, hay una guarda volante con una pequeña explicación, una sinopsis del libro, y la última guarda, la que cubre la parte posterior de la tripa del libro, tiene una frase en latín que dice que hay otros vientos y hay otras tempestades que hemos visto. Ernesto o Manuel Carballo han explicado las otras tempestades que hemos visto, que deberían tener siempre en alerta a todos nosotros, y gracias al trabajo de Cecilia, al trabajo de María Ángeles y al trabajo de José Ramón, aquí hemos podido explicar visiones muy complementarias de lo que nos estaba pasando. No me extenderé más en las gracias a todos los que nos han ayudado a hacer esta obra. Agradecer a todos los que nos están escuchando, a los libreros que tienen interés en publicar, en distribuir esta obra, que es de una excelente calidad formal y también de contenido, gracias a mis compañeros, no a lo mío, que José Ramón me pone siempre por las nubes porque es muy buen amigo, pero no es justo. La justicia la han visto en las exposiciones de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Mi contribución es muy simple, es volver a poner de manifiesto un error común en la historia de la humanidad, que es el error antropocéntrico, poner al hombre en el centro de todas las cosas, ¿no? Lo hemos hecho en el mundo de la ciencia y lo hacemos en el mundo de la sociedad, y ahora de golpe hemos descubierto el error antropocéntrico en el centro de la salud.
¿no? Todas las disciplinas científicas alrededor de la salud se han concentrado en la salud humana y gracias a María Ángeles Calvo, que es especialista en microbiología, en veterinaria y en muchas otras cosas, hemos descubierto que es imposible garantizar la salud de los humanos si no garantizamos la salud medioambiental y la salud animal. Sabemos que este coronavirus ha surgido de una relación entre humanos y animales y cuando hemos intentado protegernos contra esa enfermedad, hemos visto cómo nuestras estructuras sociales han fallado por todos lados, ¿no? La doctora Freixas, desde Bruselas, nos estaba explicando las brechas que se han abierto, los conflictos jurídicos que se han generado en esta pandemia y poco a poco hemos ido viendo delante de nuestros ojos cómo se cometían unos errores increíbles. Para hacer un poco de broma y no aburrirnos mucho a esta hora ya, en España se dictó una norma muy poco antropocéntrica y era dejar que los confinados sacasen a pasear a sus mascotas. Bueno, eso está muy bien desde un punto de vista de salud global, pero no dejar pasear a los niños y dejar pasear a los perros es algo que me parece que no soluciona el error antropocéntrico. Y en todos los procesos que hemos visto, y la fiscal Rubio nos ha explicado los problemas de vulnerabilidad, el doctor Carballo ha reseñado muchísimo el problema de las personas grandes en las residencias, en las zonas de retiro. Nos hemos olvidado de un colectivo que normalmente tiene un tratamiento muy marginal entre los académicos, que es la adolescencia y la primera juventud. Confinar a adolescentes y a jóvenes como se ha hecho, sin darles ninguna posibilidad de salir a pasear como los perritos o los gatos o cualquier otra mascota, es un error de proporciones gigantescas que afecta a los valores más intrínsecos de nuestra sociedad. En Estados Unidos, al Estado se le pide protección y eso ha cundido en toda la teoría jurídica, incluso en la europea. Pero en Europa al Estado le pedimos, además de protección, que genere confianza. Cuando tenemos relaciones de ahorro, cuando somos capaces de ahorrar algo de nuestro salario y vamos a una entidad financiera, lo que buscamos es confianza en esa entidad financiera. Cuando pedimos un préstamo, lo que evalúan es nuestra confianza. Por tanto, al Estado no solo le pedimos protección, le pedimos confianza. Este Estado que proviene de las estructuras napoleónicas no ha sido capaz de protegernos. En Estados Unidos el Estado no ha sido capaz de proteger y el presidente tiene unas elecciones muy pronto y veremos los resultados de esa falta de protección. Y nosotros en Europa hemos visto cómo nuestras autoridades no han entendido cómo generar confianza. Los errores son muchísimos y hay que ponerlos de relieve. La doctora Calvo ya lo ha empezado a explicar. No puede ser que nosotros pensemos que como europeos somos superiores al resto de la humanidad y que los otros se equivocan y nosotros no vamos a equivocarnos nunca. Nuestros políticos, que no nuestro Estado, solo tenía una preocupación: evitar la fotografía de hospitales con colas de gente muriendo sin poder ser atendidos. Y se ha hecho lo indecible para evitar la fotografía, no para mejorar la salud de los ciudadanos. La doctora Calvo, que sabe muchísimo de veterinaria, nos podría explicar que los que saben confinar a seres vivos son los veterinarios. Cuando el Estado español, en Cataluña, el gobierno autonómico, se le ocurrió confinar una zona geográfica de 60.000 personas que vivían en esa zona, se lo encargó a la policía. ¿Qué sabe la policía de vigilar al coronavirus? Los confinamientos no se pueden hacer con criterios policiales cuando estamos hablando de salud pública.
En los equipos de salud pública han faltado los veterinarios. Hemos estado llenos de científicos que, utilizando el concepto de salud pública, han actuado como políticos. Y en España el error de no obligar a usar mascarillas desde el primer momento se ha escudado en criterios científicos, cuando los que explicaban eso a la población lo hacían desde una poltrona política, desde un púlpito político. Todo esto lo intento resumir en una frase en el libro que dice: vamos a tener una vacuna que nos inmunizará como seres humanos, pero no tenemos cura para las enfermedades de nuestro sistema. Hemos de pensar también en vacunar a nuestro sistema. Todos los que hemos hablado hasta ahora, y quedan muy pocos, pero con potencia para hacerlo todavía, estamos reseñando las dificultades que tienen nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones medioambientales, nuestras relaciones de gobernanza para estructurar un nuevo sistema social, un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de cuidado medioambiental. Este es nuestro reto, es lo que viene con esta gramática que aparece después de la pandemia. Muchísimas gracias a todos por su atención y les recomiendo muy entusiastamente que lean todos los otros artículos, que son muy buenos dentro del libro. Gracias. Jordi, muchísimas gracias por tan magnífica intervención, como siempre. Ahora me gustaría darle la palabra a Manuel Murillo. Manuel es muchas cosas, es amigo mío hace casi 30 años, es un gran periodista, de esos periodistas además que son capaces de hacer que las cosas que son complicadas no lo parezcan, y doy fe de ello porque en los años profesionales que hemos tratado juntos ha conseguido cosas francamente inauditas y que este no es el lugar para contarlas, pero sí son muy interesantes. Manuel es además profesor de la Universidad de Barcelona, profesor de un máster de comunicación científica, y yo le pediría que hiciera básicamente un resumen de lo que él, como experto en comunicación, como periodista, ha vivido y ha visto dentro de esta situación de la pandemia. Y yo le haría una especial referencia a las fake news, a todo eso que de alguna forma ha servido para desinformar a la población y ha servido para conseguir que mucha gente crea a algunos que no tienen el menor criterio ni la menor formación, pero que basta que tengan un cierto nombre para que sean seguidos como si fueran dioses, en cambio frente a otros que evidentemente tienen los argumentos científicos para ello. Así que, Manuel, tienes la palabra. Pues gracias, José Ramón, por la amistad que nos tenemos, por haberme tirado el papel, el guión que tenía preparado en un minuto. Bueno, yo voy a dar gracias, voy a dar doble gracias. Una a José Ramón y a Fernando por darme la oportunidad de compartir una obra con este elenco de personas de tanto prestigio, de tanto conocimiento, que sin duda alguna a mí me ha enorgullecido muchísimo y lo he disfrutado. Y luego dar las gracias como lector, porque yo como periodista especializado en ciencia, como profesor del máster de comunicación científica de la Universidad de Barcelona, he leído mucho sobre el coronavirus, pero me faltaba justamente lo que tiene este libro, alma. Una explicación profunda desde las experiencias personales de cada uno y un poquito más. Es más, el año que viene, Fernando, compraremos muchos libros para los alumnos, ¿vale? Porque creo que es una cosa muy importante que lo lean, ¿no? El artículo, el capítulo que yo he escrito, tiene tres partes. Una, y ahora enlazo con el tema de las fake news o los bulos, ¿eh? Una es reflexionar sobre una nueva relación que la sociedad está demandando a los poderes públicos, a la administración pública, sobre todo con la irrupción de las nuevas tecnologías y principalmente Internet. Y que de alguna forma hoy en día está poniendo en crisis el antiguo contrato social de Rousseau, en el cual pues a través de unos representantes podían decidir leyes en nuestro nombre. Ahora las redes sociales se han vuelto soberanas. Y en algunos casos la capacidad de Internet, de Twitter, de Facebook, de poder incidir y manipular gobiernos para que al final se decida algún tipo de políticas con respecto a otras a través de las redes sociales es un hecho flagrante. Ahí surgen las fake news, que son noticias
falsas con visos de verdaderas, que tienen una finalidad política o un fin económico o una acción de manipular la realidad en favor de un colectivo o de una causa política o económica, ¿vale? Esto es un hecho que, sin duda alguna, está cambiando nuestra propia sociedad, ¿no? En segundo lugar, yo también he querido reflexionar sobre el papel actual de los medios de comunicación. En el antiguo contrato social era el cuarto poder, es decir, ¿quién controlaba a nuestros representantes? Los medios de comunicación se encargaban de ese hecho. Era fundamental que los medios de comunicación fueran fuertes, fueran independientes. Pero ahora que nos encontramos, justamente con toda la caída del coronavirus, medios de comunicación en quiebra, una crisis del papel. Las redes sociales no solamente no bien utilizadas por parte de las grandes corporaciones y los gobiernos, sino además poco entendidas o con poca capacidad de ser comprendida por la sociedad en general. Y esto también nos hace reflexionar sobre la situación. Todo esto cae con el coronavirus, cae con la pandemia, cae en un momento en el que hace falta divulgar salud, en el que hace falta tener medios de comunicación que accedan a las clases sociales para poder ayudarlas a entender lo que está pasando. Y probablemente todo esto va a provocar un cambio importante en los medios de comunicación. Y bueno, es una reflexión en voz alta y ahí están las cosas y yo he disfrutado muchísimo y ya no me entretengo más. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias por la contribución y por la concisión en la respuesta. Y básicamente con esto ya vamos a ir finalizando lo que son la intervención de los autores. Nos queda un autor que lamentablemente no ha podido entrar, que era el doctor José María Gay de Liébana, que me ha mandado a pedir disculpas porque estaba en una clase, en una conferencia y pretendía haber terminado, pero no le ha dado tiempo. Así que bueno, yo por otra parte, que sería el último de los autores, voy a ahorrarles a ustedes. Ya me han escuchado bastante esta tarde y les voy a ahorrar cualquier otra intervención. Y lo único que sí voy a hacer, si les parece, teniendo en cuenta que no quiero alargar mucho más el tiempo, aunque tenemos muchísima gente que nos está siguiendo y parece que por lo que estoy leyendo en el chat la gente está muy interesada, pero creo que es hora, sobre todo porque algunos de nuestros autores ya se han tenido que ausentar por otras reuniones, y me gustaría básicamente dar dos pinceladas, dos preguntas que han dirigido a los autores en general y que yo las lanzo para que el de ustedes que quiera las conteste. Una es unas propuestas concretas a corto plazo para actuar en los diferentes ámbitos, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la alta política, en el ámbito de las constituciones. O sea, es decir, esta pregunta vale para todos, así que dejo que sean ustedes los que decidan quién va a contestarla. Así que alguien que se anime de entrada y a partir de ahí, pues yo estoy mirando a Jordi porque no sé por qué, pero yo creo que vas a ser tú al que voy a designar como primer candidato para que responda a eso y los demás que vayan añadiendo la opinión que tengan. Así que Jordi, por favor. No, es que no me funcionaba el micro porque no quería contestar esta pregunta, porque es demasiado difícil, ¿no? A ver, yo creo que la confianza en las personas va a aumentar muchísimo. Hemos visto, como decía Cecilia, que los trabajadores ya no son los meros actores secundarios que solo se dedican a recitar papeles ya escritos por otros. Tenemos una sociedad cada vez más formada y gracias a lo que Teresa Freixas y tú, José Ramón, habéis desarrollado en el manifiesto por Internet, una sociedad cada vez más informada. Pienso que sobre estos pilares podemos encontrar soluciones a prácticamente todos los problemas que nos acechan en este momento, que nos parecen ahora de unas dimensiones enormes, pero que colectivamente estamos más que preparados para solucionarlos.
¿Alguien más que quiera añadir algún dato más a esta respuesta? ¿Nadie se nos anima? Pues entonces pasaré a una segunda pregunta y esa tiene digamos, va muy dirigida a mis dos epidemiólogos de cabecera que tengo aquí delante, a Manuel y a Ernesto. Pregunta alguien sobre qué piensan ustedes de la evolución que está teniendo la pandemia en Latinoamérica. Los datos que tenemos de Latinoamérica son datos francamente terribles y tal vez, Ernesto, por tu origen argentino, pues puedas darnos alguna opinión, y Manuel también, sobre qué es lo que creen que está pasando en Latinoamérica y por qué creen que está pasando. Nos están escuchando mucha gente desde México y yo creo que sería bueno también el poder, de alguna manera, hacerles un comentario sobre la situación que están viviendo, porque yo creo que es suficientemente dramática como para que de alguna manera pensemos o reflexionemos sobre ella. Los dos tienen el micrófono desconectado, así que les voy a dar conexión para que puedan iniciar el audio. No se oye. Manuel, a ti sí se te oye, creo. Sí. Ok. La respuesta es muy simple. Para que haya enfermedad y, por supuesto, epidemia, tiene que haber un agente y tiene que haber un susceptible. El agente empezó en la China y fue pasando hasta Occidente. Entonces pasó de la China, pasó a Europa, pasó al Medio Oriente y obviamente por los medios de transporte que tenemos, que son tan eficientes y que ahora por la epidemia se han clausurado prácticamente todos, y eso es una gran enseñanza que hay que tener, desde el punto de vista de cómo hay que proteger en los medios de transporte, llegó a América Latina. Y entonces toda América del Norte, de América del Sur y de América Central. Y lo que está pasando es que la curva de la epidemia, en todas las epidemias, en todos los lugares, sigue una curva de crecimiento, después viene una curva de estabilización y viene una caída. ¿Por qué cae la epidemia? La epidemia cae por dos razones. La primera razón es por la que hemos puesto en esta epidemia, que son barreras, que no haya contacto social, que no haya contacto de la saliva con el resto de la gente, ese tipo de barreras. La segunda y más importante de todas es que una vez que el contagiado se ha contagiado, pasa a sufrir la enfermedad o el proceso y entonces genera inmunidad. Cuando los susceptibles, que son los que pueden adquirir la enfermedad, van disminuyendo, obviamente la epidemia cae. En este momento la epidemia cayó, pero no totalmente, porque por el hecho de que se han establecido esas barreras, la cantidad de susceptibles están existiendo. Y cuando dejan de protegerse, al sacarse las máscaras y todo ese tipo de cosas, aparecen nuevos susceptibles y la epidemia aumenta de tamaño. Una de las cosas que nosotros no hemos hecho, no me refiero a nosotros personalmente, sino que se han hecho los estudios del virus. ¿Qué personas tienen el virus? ¿Qué personas no tienen el virus? Pero una vez que la persona ya ha pasado su periodo de enfermedad, ya no tiene más el virus. Pero la pregunta es, ¿esa persona está inmune o no está inmune? Yo voy a traer el ejemplo de otra epidemia, la epidemia de la poliomielitis. Cuando fue la epidemia de la poliomielitis, nosotros no sabíamos algo, lo supimos mucho más tarde, que por cada caso paralítico había 1000 casos no paralíticos. Y por cada caso no paralítico, habían casos que habían pasado en forma
inaparente. Entonces, lo que habría que hacer en este momento, y lamentablemente no se está haciendo como se debe, es hacer estudios inmunológicos de anticuerpos, junto con una encuesta, para preguntarle a la gente, ¿estuvo enferma? ¿No estuvo enferma? ¿Qué sintió? ¿Qué no sintió? Y medir los anticuerpos con el examen que existe en este momento, que lamentablemente es un poco caro, pero como la epidemia fue tan difusiva, la contagiosidad es tan grande, entonces el tamaño de la muestra para hacer estas encuestas pasa a ser más pequeño. Cuando usted quiere saber la cantidad de sal que hay en el océano, saca una cucharadita de agua. Si quiere saber cuánto plancton hay en el océano, necesita mucha cantidad de agua. Por eso el tamaño de muestra es muy pequeño. Pero bueno, a la gente le interesa ahora, sobre todo a los políticos que están manejando estas epidemias, es mostrar otro tipo de cosas que no quiero extenderme ahora, pero que todo el mundo lo sabe. Lo que tenemos que saber nosotros es por cuántos casos que son no con enfermedad clínica hay para poder saber. Si nosotros supiéramos eso, podríamos pronosticar muy simplemente cuántas veces, la cantidad de susceptibles que hay en ese momento. Y nosotros en este momento no lo podemos controlar. Lo que está pasando en México, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, es lo que pasó en todo el resto de los países. Van a ocurrir allí las mismas cosas que pasaron en Europa, que pasaron en la India, que pasó en la China. Dentro de muy poco la gente va a querer de nuevo volver a la normalidad, a esa cosa que nosotros no queremos, porque esa normalidad tiene una agresividad a los animales, tiene una agresividad al medio ambiente y tiene una agresividad a la vida de los humanos y a la economía. Tenemos que cambiar ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere, Manuel? ¿Quieres hacer algún comentario? Yo solamente añadiría dos observaciones. China, Italia, el resto de Europa, las Américas del Norte y luego las Américas del Sur. Fueron los últimos. Tuvieron mucho tiempo para prepararse. No lo hicieron. Y yo ahí levantaría la pregunta si hay un deseo político, si hay una capacidad económica y si hay una cohesión social bastante fuerte para levantar las políticas que se hubieran necesitado, no para la prevención, sino para evitar la entrada de COVID-19. Son preguntas, pero yo creo que es muy importante poner todo esto en un contexto político, social y económico. Deseo, capacidad y cohesión. José. Jordi, ¿tú querías decir algo? Sí, gracias, José Ramón. Es que el doctor Caján y el doctor Carballo acaban de poner en relieve lo que yo iba a intervenir, la necesidad de que Estados Unidos de América se imponga como la gran potencia científica que es y cree los mecanismos de cohesión con todos los otros científicos del universo, ¿no? Ya no me refiero solo a nuestra galaxia, si tienen relaciones con otros entornos, pues también ahí, ¿no? Creo que lo que explicaba el doctor Carballo es muy importante. Los científicos de todo el planeta son capaces de cooperar, son capaces de guiarse por normas
que van a mejorar la salud de todos. Y los episodios que hemos visto dándose las culpas desde las más altas esferas políticas a China, a Estados Unidos, a no sé qué laboratorio, esto es algo que por vergüenza debería evitarse, y en Estados Unidos nosotros necesitamos que esta curva que el doctor Caján también ha relatado se produzca lo más pronto posible para que realmente veamos un cambio en las actitudes de muchos de los elementos intelectuales que hasta ahora han quedado prácticamente ensordecidos ante el fragor de la lucha biológica, digámoslo así. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo creo que está llegando la hora de cerrar este magnífico panel. Creo que nos hemos pasado del tiempo originalmente previsto, pero era tan interesante y lo que estaban contando me parecía de tanta trascendencia que evidentemente, y por los comentarios que veo en el chat que estoy viendo al lado, la gente está muy atenta y muy emocionada con lo que están contando. De hecho, hemos tenido gente de muchos países de Latinoamérica, de Argentina, de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Chile, de Brasil. También alguna persona desde Europa nos ha mandado algún mensaje. Así que quiero, para poner un poco de punto final a esta parte de la intervención, nuevamente dar las gracias a la editorial, a Fernando Bravo sobre todo, que ha sido el alma mater de todo esto y que fue la primera persona que me contactó para pedirme esta especie de cosa imposible, y al final la realidad ha sido que lo hemos podido hacer. Creo que ha sido un debate muy interesante, muy entretenido. Yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan en las veces que tengo las entrevistas que estoy teniendo en México, y que, por cierto, aprovecho para dar un especial mensaje de agradecimiento y saludo a Anabel Ballesta y a Cristian, que han estado muy pendientes de este libro y de su difusión pública en México. Ya llevo como 30 entrevistas en México hablando de esta obra, y evidentemente creo que se debe fundamentalmente a la magnífica labor que han ejercido ellos dos. Pero me gustaría, antes de cerrar esta intervención, en decirles que este es un libro, como dije al principio, para el futuro. Es un libro que todos los autores hemos pensado que dentro de 5 años tiene y quiere seguir teniendo vigencia. Lo que en él hemos dicho no es para ahora, es para una situación de futuro. Y sobre todo hay una cosa que a mí me ha quedado muy clara después de leer todos los capítulos. Necesitamos mucho más nosotros y mucho menos yo. Es decir, la humanidad va a poder salir adelante si en lugar de pensar solo en el yo, empieza a pensar más en el nosotros, porque este virus nos ha puesto en cuestión. Esta minúscula partícula que, como se dice en el libro, es 900 veces menor que el simple diámetro de un cabello humano, y que además no tiene vida propia, que necesita células para poder vivir y poder replicarse, pues esa minúscula partícula realmente ha ocasionado que el mundo se haya vuelto del revés. Así que si conseguimos que de todo esto saquemos una mínima lección e impresión final para que cuando vuelva a pasar, que como muy bien ha dicho la doctora María Ángeles Calvo, tendremos más, porque evidentemente la naturaleza nos va a seguir obsequiando con ellos, y sobre todo nos está mandando algunos avisos de que este es el único mundo que tenemos, no tenemos ningún otro, y que por tanto lo cuidemos. Y yo creo que si conseguimos con esa postura y con ese tipo de pensamiento hacer un mundo algo mejor, todo esto habrá valido la pena, y desde luego el enorme placer que hemos tenido los autores de este libro al escribirlo también habrá servido para ayudar a ilustrar un poco más a la humanidad. Es una pena que los gobernantes en general no tengan una gran afición a la lectura y por tanto no vayan a leer este libro, pero creo que aprenderían muchas cosas y probablemente algunas de sus decisiones no serían tan erróneas si simplemente se limitaran a leerlo como libro de cabecera por las noches antes de dormirse. Así que yo no tengo nada más que decir y le paso la palabra con mucho placer a Fernando Bravo para que despida esta sesión. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón, y muchísimas gracias al resto de autores,
ha tenido que marcharse porque tenía algún otro compromiso y se ha alargado mucho más de lo que pensábamos, pero a mí se me ha hecho rapidísimo porque todo era interesantísimo y bueno, pues ha sido un placer intelectual, emocional, pasar este rato con todos. La única pena que tengo es que no ha habido más tiempo ni espacio para las preguntas. Sé que había muchas, espero que de algún modo podamos darle cabida a ellas y continuar con este debate. No se me ocurre ahora cómo, estoy simplemente aventurando una hipótesis, pero creo que deberíamos continuar hablando y aprovechar pues, todo el conocimiento aquí vertido. Solamente quería decir un par de cosas sobre el libro. El libro tiene este aspecto. En España ya ha salido publicado hace unos días. En América Latina se espera una edición en México en breve, una semana aproximadamente, algo más. Y en Argentina saldrá el próximo día 3 de julio también. Ya es que tenemos una fecha concreta en librerías. Y desde hace ya bastantes días está circulando en formato digital. Se puede conseguir este libro en su versión electrónica. Entonces, pues, se ofrecen varias vías para poder leer sus contenidos. Nada más, animo a todo el mundo a que lo lea. Yo sé que seremos todos un poco mejores si lo leemos, y no lo digo ahora como editor, sino como lector fundamentalmente. La lectura y la buena lectura nos hace mejores personas. No es un argumento moral, sino que coincide en aquel dictado clásico en el que decía que a través del conocimiento pues, somos mejores personas, y este libro ofrece todo eso y mucho más. Así que nada, cerramos este acto con un nuevo agradecimiento a todos y a la paciencia de los que han estado asistiendo a esta sesión. A todos y cada uno de los participantes y público, el más sincero agradecimiento de parte de la editorial Malpaso y el mío propio. Adiós y hasta pronto.